Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Bueno, el mundo es una tragedia. Sí. Bueno, hoy vamos a tocar ese tema porque nos pega uno de esos misiles que andan volando por Medio Oriente, nos amenaza también a nosotros. Y entre las noticias que conmueven al mundo, que deja paralizado a dirigentes como Putin, como Xi Jinping, Macron se quedó sin palabras. Hay un operativo clamor para que Cristina sea presidente del PJ. Como si eso no fuera poco, de toda esta incertidumbre que se queda, toda esta expectativa, el clamor de la gente en las calles, Randazzo renunció al PJ. Uh-huh. Esa es la discusión argentina. Pero pasan otras cosas más importantes, ¿no, Pablo? Hay en el mundo, después está la guerra de Medio Oriente, la guerra de Ucrania, las elecciones en Estados Unidos, vamos a ver si hay alguien que gobierne ahí, porque hasta ahora viene complicado el tema. Sí, vamos a decir también la toma de facultades. Todo gira alrededor de la interna del PJ, después ya de un deslucido interna radical. A ver, sí, los partidos tienen que tener interna, yo estoy completamente de acuerdo, pero operativos clamores, esto avanza y sigue una... me parece que los grandes movimientos nacionales, respetables desde muchos puntos de vista, su historia, por ahí más en su historia lejana que en la historia cercana, los paradigmas del radicalismo, del peronismo original, uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero fueron realmente importante en lo que ha sido el ascenso social de la Argentina, pero la discusión política gira en verdaderas insolvencias, está ahí navegando. Pablo, a la gente le importa poco la interna de los partidos políticos. Pero, a ver, le importa muy poco. Le importa muy poco porque no está en los problemas, decíamos, el tema de las tomas de las universidades, el tema de los jubilados, el tema de la salud pública, el tema de el salario. Ahora vamos a hablar sobre el tema del consumo de carne. La política no tiene nada que ver con eso. Están discutiendo otra cosa. Están verdaderamente discutiendo otra cosa. ¿Tiene que hacer interna? Bueno, sí, tiene que hacer interna, claro. Pero te lo venden como operativos clamor, como que la gente... No, mire, ya del operativo clamor no sé cuántos días pasó y yo no he visto manifestaciones de gente entusiasmada por las elecciones internas, ni del radicalismo ni del PJ, ¿no? Por ahí sale algo bueno, porque si Cristina quiere refrendar su liderazgo en el peronismo, no solamente tiene que ganar por mucho, sino tiene que haber muchos afiliados votando. Vamos a ver qué pasa de todo eso. Y no vaya a ser que Quintela, que planteó, a ver, a alguno le gustará o no las medidas que tomó, pero resolvió problemas. Ya nadie habla del Chacho, todos se reían del Chacho. Uh-huh.
Yo me acuerdo, va a largar el chacho, mirá qué risa. Vamos a decir, el chacho es la moneda La de moneda La Rioja. es una cuasimoneda que lanza porque la nación le debe plata y no le paga. Y el chacho camina, ¿eh? Ya nadie se burla del chacho. Y una reforma constitucional en la provincia, más que interesante decir, mirá, tomó decisiones que no tomó otro. En algún momento yo pensé que en la provincia de Buenos Aires iba a ser, en otras provincias también. Hubiera sido una solución, ¿eh? Hubiera sido una solución. Más cuando no hay plata. Cuando no hay plata, la gente lo toma como moneda transaccional. Yo me acuerdo la experiencia del Patacón, la vivimos muy de cerca. Se complica, sí, en la zona de Capital Federal y eso, yo me acuerdo porque Subte no la tomaba y otra empresa no. Pero en el interior anduvo de maravilla. A ver, ¿es lo ideal? No, no es lo ideal. Lo ideal sería otra cosa. Pero es una solución. Por lo menos la gente puede transaccionar, puede por lo menos hacerse de los alimentos, que no es, hoy por hoy no es poca cosa. Bueno, vamos a comentar cómo va a ser el programa de hoy. Seguidamente vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Las ideas de la libertad. Las notas que vamos a compartir van a ser el consumo de carne en Argentina, el más bajo en 110 años, y el presidente del INCA, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, llenó de trolls del Gordo Dan el organismo que Milei prometió cerrar. Y caída de ventas en septiembre en Mar del Plata triplica la media nacional. La columna de Pablo Aceto, ¿se dispara el precio del combustible? Bueno, y luego la despedida con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta y Charly García. Muy bien. ¿Tenemos la columna de Cortés, Pablo? El régimen gobernante, a través de Federico Sturzenegger, anunció mediante su cuenta de X el decreto que establece la casi total desregulación del transporte público interurbano y de larga distancia. El especialista en transporte Galileo Bidoni explicó sus implicancias. El transporte público interurbano y de larga distancia deja de considerarse un servicio público, sujeto a licencias, criterios técnicos y cronogramas que las empresas debían cumplir, y pasa a ser un servicio de libre oferta, donde cualquier empresa con un vehículo puede, a través de un simple trámite, pasar a ser prestador de servicios. Puede afectar recorridos que se dejan de cubrir por no ser rentables, puede afectar variaciones fuertes o imprevistas en las tarifas, porque al no ser servicio público ya no está regulado, e inclusive fenómenos de cartelización, es decir, que las tarifas acaben subiendo en lugar de bajar si el Estado no actúa para garantizar las condiciones de mercado. Se corre el riesgo de que el transporte de larga distancia ya no llegue a pueblos o ciudades a las que no es rentable llegar. Al no ser considerado un servicio público, no existen exigencias de obligatoriedad o principio de bien público superior. El vocero de la Cámara del Sector, Gustavo Gaona, indicó: dependerá de las empresas a dónde quieren ir, cuántas veces quieren ir, si quieren ir todo el año o a veces, y cuánto quieren cobrar. Podríamos agregar que, al no estar obligadas a salir ni a llegar a las estaciones donde se practican las revisaciones técnicas, alcoholemia, cumplimiento de descanso de choferes, etc., la seguridad vial sin duda se resentirá. La historia está llena de tragedias por falta de regulaciones y control similares. El desfinanciamiento de las universidades públicas, expresado en la práctica del Poder Ejecutivo y dramatizado en el veto a la ley sancionada por el Congreso, es un primer paso hacia el objetivo explicitado por Milei en campaña, no solo para destruir la universidad pública y favorecer el negocio de las privadas, sino también para arancelar a aquella, siguiendo el modelo chileno. En el país trasandino, desde la dictadura de Pinochet, aranceles mediante,
los estudiantes se endeudan para poder hacer sus carreras en sumas fabulosas o deben dejar de estudiar directamente, con excepción de una muy pequeña minoría muy adinerada. El presidente Boric acaba justamente de anunciar un proyecto para terminar parcialmente con ese sistema. O sea, va en dirección diametralmente opuesta al mileísmo. El nuevo ministro de Salud ordenó el cierre de la internación y la entrega de medicamentos del Hospital Laura Bonaparte, nombre adoptado en homenaje a la fallecida psicóloga, miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esto es equivalente a amputar servicios esenciales a su función como hospital de salud mental. La rápida reacción de la comunidad y la resistencia de los trabajadores y trabajadoras del mismo a cumplir esas órdenes probablemente hayan hecho recalcular al gobierno que apuntaba directamente al cierre del centro. El mismo es uno de los pocos efectores de la salud pública de esa dimensión y calidad en el área, que ha permitido rescatar a pacientes, algunos de los cuales estaban destinados a y que habían intentado suicidarse, o a perspectivas de vida muy insatisfactorias. En momentos en que todos los estudios muestran un agravamiento y aumento de las problemáticas de salud mental, motivadas en primer término por las políticas del régimen, este trata de cerrar las escasas vías de escapatoria para quienes las padecen. Si lograra el cierre o la reducción sustancial de estos servicios, seguramente nuevas víctimas fatales habrá que cargar a la cuenta del asesino de Olivos, que ya computa en su legajo criminal decenas de pacientes oncológicos que se quedaron sin su medicación, jubilados que perdieron el acceso a las suyas y otros. Las ideas de la libertad, entre comillas, ya se aplicaron para permitir que las prepagas pusieran las tarifas que quisieran, haciendo inalcanzables sus servicios para muchos de sus antiguos clientes. El impacto sobre los propios votantes de Milei hizo que luego dieran parcialmente marcha atrás, pero solo para avanzar después sobre los mismos bolsillos por otros caminos. Ya la justicia, de orientación mayoritaria macri-mileísta, había precursoramente anulado el DNU del gobierno anterior, que declaraba la telefonía móvil y los servicios de Internet como servicios públicos y por lo tanto sujetos a regulación estatal, por ejemplo para permitir a todos los habitantes la accesibilidad mínima a servicios que hace pocas décadas no existían, pero que hoy son parte indispensable de la vida de las personas, sin los cuales pueden considerarse como marginales, tal como si les faltara el servicio eléctrico, de agua potable, etc. El argumento de la, entre comillas, justicia, a pedido de Telecom del Grupo Clarín, había sido que una decisión de esa trascendencia debía necesariamente pasar por el Congreso y no alcanzaba un DNU. En cambio, el monstruoso DNU 70-2023 de Milei, que en cerca de 400 artículos pretende dar vuelta a gran parte del ordenamiento legal del país, solo fue anulado por la justicia en la parte referida a lo laboral, a pesar de que, entre muchos otros atropellos, deroga leyes como la de alquileres sin pasar por el Congreso. Vemos que las, entre comillas, ideas de la libertad, esgrimidas por estos sectores, están referidas solamente a la libertad de los multimillonarios para aumentar su expoliación sobre el conjunto de la sociedad, para que las empresas transportistas hagan lo que quieran, aunque los pasajeros se queden sin opciones, por ejemplo. Por el contrario, para la mayoría, significan una dramática reducción de sus posibilidades de elección en la vida, salvo que se considere, como impúdicamente dijera Milei en un reportaje, la libertad de morirse de hambre. No es la primera vez en la historia humana que la palabra libertario se utiliza con finalidades similarmente retorcidas. Adolfo Hitler escribió en Mi lucha: cuando el joven movimiento nacional socialista, o sea el nazismo, comenzaba a perfilarse lentamente en el horizonte, se le saludaba ya como el movimiento libertario de la nación alemana. El consumo de carne en Argentina camino a ser el más bajo en 110 años. El consumo de carne en nuestro país bajó un 12% interanual, según datos de agosto del 2023 a agosto del 2024, en relación al promedio de los últimos 10 años. A su vez, un informe
de la Bolsa de Comercio de Rosario, advierte que la caída podría llevar los registros al promedio mínimo por habitante en 110 años. Se proyecta que el consumo anual por habitante promedio en 2024 sea de solo 44,8 kilogramos, por debajo del promedio histórico, que es de 72,9 kilogramos, dijeron desde la entidad. Si se considera el periodo que va entre enero y agosto de este año, la baja es de 6,5 kilos por habitante, un 12,1% menos que el año pasado, de acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. La producción de carne vacuna cayó 7,8% interanual en agosto respecto del mismo mes del año 2023, en un contexto signado por la recesión económica y la caída general de los volúmenes de consumo de todos los bienes de la canasta básica. También detalla que el precio del kilo de asado subió 188,2% interanual en agosto, muy por debajo del 236,7% que aumentó en promedio la inflación durante el mismo periodo. Vamos a otro tema. El presidente del INCA, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, llenó de trolls del Gordo Dan el organismo que Milei prometió cerrar. El economista Carlos Pirovano designó como director en el INCA a Pedro Lantarón, troll de la banda Carajo, y el Gordo Dan suma cargos en el Estado. Los trolls de la banda del Gordo Dan, la fuerza de choque en las redes que maneja desde las sombras el asesor presidencial Santiago Caputo, sigue sumando cargos en el Estado. En esta oportunidad se conoció que el nuevo director del INCA, Carlos Pirovano, contrató a Pedro Lantarón para el cargo de director. Pedro trabaja conmigo porque cuando cerré la subgerencia de comunicaciones, se los sustituyó por una persona, explicó en Twitter el economista que está al frente del INCA. Lo curioso del argumento es que durante la campaña los libertarios arremetieron contra el INCA porque decían que estaba lleno de militantes kirchneristas y ahora los reemplazaron por streamers del Gordo Dan. Es que Lantarón forma parte del equipo de Carajo, el canal de YouTube cuya figura estelar es Daniel Parissini. En el streaming también trabaja Francisco Pirovano, sobrino del presidente del INCA. Lo cierto es que los troll y streaming libertarios que despotrican permanentemente contra la casta y los empleados públicos lograron jugosos contratos desde que asumió Javier Milei al gobierno. Muy bien, vamos a otro tema. Caída de ventas en septiembre en Mar del Plata triplica la media nacional. Esto surge de un relevamiento de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Los comercios minoristas señalaron una caída promedio del 15% en unidades físicas constantes comparado con septiembre del 2023. A su vez, en comparación con el mes anterior, la caída intermensual fue del 5,1%.
No hay plata y siguen cayendo las ventas, dicen los comerciantes. Los encuestados calificaron a las ventas del mes como malas para el 33,3%, pésimas el 9,5%, regulares para el 38,1%, buenas para el 17,5% y un 1,6% las calificó como muy buenas. No hay plata, cayó el poder de compra y no hay consumo, son las frases más reiteradas de los comerciantes. Dice el titular de la UCIP, Blas Taladrid, quien destacó: Mar del Plata no escapa de la realidad nacional, aunque como septiembre es históricamente uno de los peores meses del invierno para la ciudad, con baja temporada y sin feriados, se potenció en el comercio local la caída nacional del 5,2% medida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. El estudio midió las utilidades obtenidas en este mes en el sector comercial, a lo que los encuestados respondieron que fueron muy buenas para el 1,6%, para el 11,1% fueron buenas, regulares para el 42,9%, malas para el 30,2% y pésimas para el 14,2%. Para los próximos 6 meses, el 49,2% de los comerciantes piensa que sus ventas a futuro van a aumentar, mientras que el 47,6% cree que se van a mantener sin variaciones y finalmente el 3,2% piensa en pérdida de ventas. Muy bien, dejamos acá las noticias y vamos a la columna de Pablo Aceto. ¿Se dispara el precio del combustible, Pablo? La Argentina tiene dos frentes. Uno que es el frente de divisas y el otro es el frente energético. Del frente de divisas voy a hacer nada más una mención. Estaba viendo el Twitter de Pablo Quirno. Pablo Quirno es el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Estaba muy contento, estaba muy satisfecho por su trabajo. ¿Qué pasó? La Argentina tenía unos vencimientos para enero del año que viene, Sí. Y ya les mandó la plata. Ya mandó al Banco de Nueva York, como gesto. Está bien, los bonistas van a tener que esperar a enero a cobrarlo, pero la plata ya está depositada. Pero si vencía en enero, ¿por qué la mandó antes? Es porque somos así. Bueno. A la hora de manejar plata ajena no escatimamos en gastos. Lo notable de esto es que, y voy a decir esto y después un manto de silencio, ¿no? Porque la verdad que es tan fulero esto. Que la verdad que lo siga después otro, yo sigo con el frente energético, que es lo mío. En principio, ¿por qué no hay dólares en el país? Y de golpe aparecieron los dólares para mandar a los bonistas. Estamos hablando de 1.528 millones de dólares que Pablo Quirno lo he hecho, dijo. Lo que no ha dicho es de dónde salieron los dólares. Yo lo dejo ahí, Bueno. Yo lo dejo ahí, ustedes... No agregás más nada. No, porque no es lo mío es lo energético, hay que... Bueno. Así que lo dejamos ahí. Pero me llamó la atención, digo, que hombre voluntarioso te Quirno. Bueno, esto lo habíamos dicho durante toda la semana pasada.
sobre la rebaja anunciada con bombo y platillo y algunos... a mí lo que me llama la atención es la mediocridad de la dirigencia política actual. Toda, no deje ninguno afuera. Operativos clamores, internas intrascendentes, hablando de lo que a la gente no le interesa y haciendo propaganda por un caso, ya estamos hablando del oficialismo, por una rebaja de los combustibles del 1%, que iba a durar lo que dura algo gaseoso en un canasto. Qué fino es porque estamos en el Ecuador de la semana, a la mañana. Muy fino, no siempre ha sido es así, un Pablo. elemento gaseoso en una canasta, es lo que va a durar esto. Pero, a ver, era cosa sencilla. Si bajaste, cuando comenzó esto, estamos hablando finales de septiembre, el precio del crudo, Brent, que es con lo que se cotiza en la Argentina desde el 2014, estaba peleando para sostenerse en los $70 el barril. La verdad que ya hace rato que tendría que haber bajado el precio del combustible, porque ¿qué es lo que pasa a nuestro petróleo? Y sus derivados y sus productos nos los venden a nosotros a precio internacional, a nosotros que somos los dueños. Digamos, entonces, si es precio internacional cuando aumenta, es precio internacional cuando baja, pero un 1% ni siquiera lo tienen que hablar. Estamos... desde la semana pasada, cuando se redujo el precio del combustible en 1%, ya habíamos dicho, lo dijimos el miércoles pasado, desde que se bajó el precio del combustible, el petróleo había aumentado un 6%. Lo dijimos el viernes, desde que se bajó el combustible, el petróleo ya aumentó bueno, para redondear, ya aumentó, lo que va hoy, que es miércoles, ya aumentó un 4%. De hecho, estábamos viendo las imágenes en Medio Oriente, hay enfrentamientos en el Líbano, hay lluvia de misiles en Tel Aviv. Esto ya se puso más que complicado. Ya acá se terminaron las palabras. Acá, si bien los ataques anteriores habían sido que vos decías, bueno, esto es amedrentamiento, propaganda, porque era una lluvia de misiles de un lado para el otro que no iban a ningún lado, no, ahora están cayendo y están haciendo lo suyo. La Argentina, desde su incorporación al mercado internacional del crudo, con poco para exponer, vive estas idas y vueltas. Tengamos en cuenta que ya la ley de hidrocarburos, ya la modificación del 2014 y con la modificación de la ley bases, los dueños del recurso no somos los argentinos, son las petroleras. Así de sencillo, al punto que ni siquiera tienen la obligación, que por lo menos la vieja ley de hidrocarburos la tenía, que era la de garantizar el suministro local. Ni siquiera eso. O sea que si nosotros nos quedamos sin nafta, por ejemplo, no le interesa a nadie. Problema nuestro. Arréglatela. Arréglatela.
O pagalo a precio internacional. El tema es que nosotros lo pagamos lo pagamos en pesos, claro, y ellos lo quieren cobrar en dólares. Claro, siendo que es nuestro recurso. Es nuestro recurso, digamos, esto hay que decirlo claro. Pero en un punto tan ridículo, fui a ver, porque estos son datos oficiales, esto está en páginas oficiales, me manejo con datos oficiales, ¿eh? Si ya mienten los datos oficiales ya es otra cosa, pero son datos oficiales. Estamos en 692.000 barriles diarios de producción, para ser precisos, 692.600. Es decir, se acordarán, hace 15 días la misma tabla hablaba de 629.000, es decir, redujimos la producción. Ahora, la Argentina media máquina, es decir, como cuando estaba, esto me lo habrán escuchado, lo vuelvo a repetir porque esto evidentemente nadie lo habla. La Argentina, entre el gobierno de Macri y de Fernández, que no era exactamente una Argentina de maravilla, no era la Argentina de primer mundo, era la Argentina que había quedado de Macri, que lo había empezado a administrar Fernández. Consumía 610.000 barriles diarios. Ahora explíquenme, si van a exportar todo porque ahora aumenta el precio del crudo, ¿qué queda para el argentino? Explíqueme. Por ahí 626.000 barriles diarios, ¿a usted le parece mucho? Le digo, Brasil, nuestro vecino, que también exporta pero garantiza el autoabastecimiento, produce 3,5 millones. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y no es exactamente uno de los principales productores. Habíamos dicho en el encuentro que se hizo en Texas, donde fueron a vender a vaca muerta, fuimos a vender la vaca muerta, en Texas, que es la capital del petróleo norteamericano, ahí producen 11,5 millones de barriles por día. Entonces, se puede imaginar que nuestros 692.000 barriles diarios no hace, en lo que es el concierto internacional, en el mercado internacional de la energía, no hace absolutamente nada. Es más, el Golfo Pérsico ha retirado todo el conjunto del Golfo Pérsico, Dubái, Irak, Irán, retiraron del mercado 5 millones de barriles diarios. ¿Eso por qué, Pablo? Para que, porque estaba cayendo el precio del crudo. Para que aumente el precio. Entonces, imagínense que ni siquiera vale la pena mandar un barco a buscar nuestro petróleo. Por esa razón, nosotros vendemos $10 más barato para generar algún tipo de expectativa que alguien venga a llevarse el petróleo de acá. Porque una cosa es venir a buscar, qué sé yo, 1 millón de barriles diarios, y otra cosa es venir a buscar 692.000 barriles diarios. Encima, en disputa con los nativos. Yo sigo escuchando Récord, escucho también periodistas, me hablan de qué gran cosa es vaca muerta. Yo sigo viendo los números y sigo viendo 692.000 barriles diarios. ¿Hace cuánto que vengo diciendo esto? Nunca pasamos a los 700.000 barriles diarios. Tengamos en cuenta que en el año 98 está nuestro principal récord, 800.000 barriles diarios. En el año 98. 800.000 barriles diarios. Claro, comparado con los demás países que producen mucho más barriles, lo nuestro no es nada. A ver, no tiene sentido. Aparte, no tiene sentido sacarnos la energía a nosotros
para venderla, porque la ganancia no nos viene a nosotros. No. Porque eso también ténganlo en cuenta. No pagan retenciones. Ahora con el RIGI ni siquiera tienen que liquidar el total en la Argentina. Entonces, ¿quiénes que hacen el negocio acá? Con los recursos de los argentinos. Eso es lo que hay que entender. Claro. Porque si vos me decís, producís como Brasil 3,5 millones y más o menos tu consumo promedio de país subdesarrollado y más del país, la Argentina, ustedes recordarán, la Argentina que era entre Macri y Alberto Fernández, eso consume 600.000 barriles diarios. Es decir, si vos fueras a Brasil, tendrías prácticamente 1,5 millones de barriles para exportar y eso en la Argentina ni se sentiría. Pablo, a mí me gustaría que explicaras, porque mucha gente puede decir, ¿a mí en qué me afecta el precio del petróleo? ¿Cuánto producimos? ¿Cómo nos afecta a cada uno de nosotros para que pongamos más atención en estos datos? El hecho es que la energía es la base de costo de todo sistema productivo. Si usted se fija en su casa, ¿cuál es el costo fijo que tiene? La energía. Usted dirá, ¿y el petróleo? Y sí, el petróleo. El gas, el petróleo, las térmicas, ¿cómo piensa que funcionan? Claro. Las que producen electricidad. Funciona con hidrocarburos. Entonces lo que se hace, el 60% de la energía eléctrica que se produce es gracias a los hidrocarburos. Básicamente gas, ¿sí? Básicamente gas. El petróleo tiene 3 grandes subproductos, mejor dicho, uno relacionado al gas. Lo otro es asociado, uno que es el gas natural, otro que es el gas asociado, el que sale junto con el petróleo, y el otro es el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo es un subproducto del petróleo refinado. Ese es el gas que nos está faltando, ese es a veces el gas que le compramos la última vez a Brasil porque no teníamos gas. O sea, las facturas que nosotros tenemos que pagar tienen toda esta problemática que vos estás explicando, Pablo. Claro, a ver, ¿y de dónde piensa que sale la electricidad? ¿De dónde, cuando abre la perilla de la cocina, que sale gas, ¿de dónde piensa que viene? ¿De la nada? ¿Usted piensa que aprieta la perilla de la luz y la luz se enciende y atrás hay magia? No, no hay magia. Hay todo un sistema de distribución, de transmisión, de generación y de producción de hidrocarburos. Después usted tiene las alternativas, que era la nuclear, que es la eólica, que todo bárbaro, pero no son de fondo. Es decir, un día se te nubló al diablo la fotovoltaica, un día no hay viento, al diablo la eólica. Es decir, lo que le da estabilidad al sistema, lo cual no quiere decir que lo otro no sirva. Porque vos, en la medida que vos tenés agua en los ríos, que ahora no la tenemos, en la medida que vos tenés viento, y en la medida de que el sol te pega a la fotovoltaica, eso te hace ahorrar en combustible. Ahora, cuando todo falla, como por ejemplo las sequías para las hidráulicas, Claro. Lo que te da estabilidad al sistema es los hidrocarburos. Hoy por hoy es así. A alguno le gustará, le parecerá poco ecológico, le parezca lo que le parezca, es así. Se tendrá que modificar, hay tantas cosas para modificar, entre estas una de ellas. Ahora, nosotros dependemos de los hidrocarburos, salvo que quiera esperar a que haya viento para tener luz, o a que el Paraná vuelva a llover para tener electricidad, o salvo que los días nublados se resigna a tener todo apagado. Lo que te da estabilidad son los hidrocarburos, por eso es lo importante. Y si ustedes se fijan,
en este ingreso al mercado de capitales. A ver, están bombardeando Tel Aviv. En este preciso momento, perdón, digamos la verdad, nosotros para salir el miércoles a la mañana estamos grabando martes a la noche. En este martes a la noche están bombardeando Tel Aviv. No cayó ningún misil en Buenos Aires. No. La gente Ahora, puede decir, ¿a mí qué me importa? Ahora, eso te genera a que es el pulmón energético, es Medio Oriente, más allá que haya productores en otro lado del mundo, pero el pulmón energético es Medio Oriente, nada más que el Golfo Pérsico se da el lujo de producir 5 millones de barriles diarios menos, el lujo que se dan ellos. Ahora aumentan el precio del crudo y sin embargo sin caer ni una esquirla en la Argentina, porque allá aumenta el precio internacional, eso se vuelca a los surtidores. Claro. Eso se vuelca a las tarifas. Bueno, eso es una privatización. Digo para los defensores de las privatizaciones. Eso es privatizar. Una cosa muy distinta a lo que planteábamos con Ibaldrich, Canesa, o en su momento, cuando se inició esto, don Jorge Newbery. Vos, en el momento, entonces, vos tenés como costo básico, que es la energía, en una economía como la Argentina. Entonces, fíjese que nadie está cerrando, los comercios y las industrias que están cerrando, y las que están planteando cerrar, no te hablan de lo que les salen los empleados, no te hablan de lo que les salen las vacaciones de los empleados, no te hablan de los jubilados, ni te hablan de universitarios, te hablan de la tarifa de la luz, Claro. te hablan de la tarifa del gas. Esa es la política de hidrocarburos. Y en esas ganancias, con tan poca producción, acá hay que entender que hay una competencia. Se producen 692.000 barriles diarios. O se consume en la Argentina o se vende al extranjero. ¿Es una cosa o la otra? No da para los dos. El que tiene para consumo interno y para exportar de Brasil, que produce 3 veces más. Y tiene más industria que nosotros y vende más que nosotros, pero produce 3,5 millones por día, nosotros 692.000. Hace poco era 629.000, ahora no sé por qué estamos produciendo 3.000 menos cuando todos nos están hablando de grandes récords que se están batiendo. El tema que vos cuando vas al número, el número es el mismo y hasta es menos. En el año 98 producíamos más. En el año 98 producíamos más, 800.000 barriles diarios, que es nuestro récord. Entonces, cuando vos definís, vamos a exportar y los dueños de eso son las petroleras, lo que están haciendo es sacártelo a vos. Y para sacártelo, te lo tienen que hacer caro. ¿Para qué? Para que cerrés. Porque si tenés el negocio abierto, consumís energía y ellos la quieren vender afuera, porque ni siquiera te la quieren vender a vos a precio internacional, porque vos se la pagás en pesos y ellos afuera lo venden en dólares. ¿Se entiende cuál es la cosa? Si quiere discutimos la presidencia del PJ de Cristina y estamos discutiendo esas cosas en vez de esto. Es un tema complejo y para hablar macana están las internas. Ahora, esto es hablar en serio. ¿Cómo que somos vendedores de energía? ¿Y cuánto producís? 690. ¿Y con qué salís a vender?
Esto es lo mismo conservar el sueldo sin darle de comer a la familia, es lo mismo. Porque si vos, para ser un exportador de energía, tenés que llevar el país a la recesión para que todos queden desempleados, se cierren fábricas, se cierren comercios, para que te genere un stock de energía para poder exportar. A ver, muchachos, esto es de tonto. Esto es de tonto. Lo que no son tontos es lo que no hablan de esto. Porque esto es tan claro y tan evidente. A ver, vos vas, ¿y cuánto producís? 692.000. Con la industria a un 70% de capacidad instalada. ¿Cuánto? Que era lo que producía la Argentina entre el periodo Macri y Fernández. ¿Cuánto producía? ¿Cuánto estaba la capacidad instalada? 65-70%. ¿Cuánto consumías con eso? 610.000. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar 26.000 barriles para exportar? Sencillamente, hoy la Argentina está consumiendo 410.000. Lo otro es lo que se puede exportar. Y lo que están buscando, que en vez de consumir 410.000, consumamos 200.000. Así tienen más para vender, más para hacerse caja. O sea, más plata para ellos y más pobreza para nosotros. A ver, estas son las cosas que hay que discutir. Después, si quieren discutir internas, discutan internas, pero la verdad que están muy lejos de las cuestiones de fondo y cuestiones que, a ver, es todo tan claro, tan sencillo, que realmente hasta no precisa mucho razonamiento. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta y Charly García, Rezo por Vos. Saludos para todos.